Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas santuario, me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste, aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas santuario, me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Eterna, estaremos reunidos allí. Mis faltas en el santuario. Así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Mis faltas
En el santuario. Amén. Bien, queridos, ha llegado el momento de orar, de hablar con nuestro Dios, y es menester que oremos por salud, que oremos por sanidad mental, emocional, sanidad física, que oremos por el derramamiento del Espíritu Santo, por tener una vida consagrada totalmente a nuestro Señor, para que así Él pueda ser partícipe de nuestra entrega, de nuestro corazón en sus manos. Así que quiero invitarles a adoptar una actitud de reverencia para así hablar con nuestro Señor. Padre Celestial, bendito y exaltado sea tu nombre desde ahora y por siempre. Alabamos tu nombre, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia, porque con tu poder, Señor, diriges el movimiento de la tierra alrededor del sol, porque por tu gracia, Señor, haces que las flores florezcan, Padre Celestial, que crezcan las hojas, que crezcan los árboles, como testimonio, Señor, de tu fiel protección, Señor, de tu dádiva de amor y gracia para cada uno de nosotros. Agradecemos en este momento tan difícil en que vivimos tener vida y tener salud. Agradecemos por la sanidad de nuestros seres queridos. Y agradecemos por tu consuelo en medio de las pérdidas que han sufrido muchas familias, Señor. Hoy queremos pedirte por todas aquellas personas que están enfermas, sea de coronavirus, Señor, o de cualquier otra enfermedad, que por tu gracia y amor ellos puedan recibir la sanidad que solo tú puedes darnos, amado Jesús, porque tú llevaste sobre ti nuestras dolencias. Visita, Señor, a cada familia que hoy tiene necesidad de cualquier índole. Que tú puedas darnos, Señor, saciar nuestras necesidades mentales, emocionales y físicas. Que tú puedas, Padre Celestial, estar a nuestro lado como tú lo has prometido, porque encuentres en nosotros un corazón dispuesto y humilde a aceptar tu verdad. Gracias por tantas promesas, Señor. Gracias por levantarnos cuando caemos, por asegurarnos que tú eres nuestro pronto auxilio, nuestro escudo en momentos de tribulación. Te queremos pedir de una manera especial por tu Espíritu Santo en nuestra vida para el estudio de esta noche. Guarda nuestra mente, Señor, y sobre todas las cosas ayúdanos a estar en comunión completa contigo durante todo el estudio. Te damos gracias por tu gran amor, por tu gracia y por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ha llegado el momento de compartir lo que será nuestra parte central hoy con el tema El Sumo Sacerdote por nuestro pastor Natanael Suero. Así que, pastor, los micrófonos son suyos. Buenas noches. ¿Cómo están, queridos? ¿Cómo la pasaron hoy? Muy buenas noches, muy bien. Me alegra saludarles. Buenas noches. Gracias, gracias. Bendiciones. Qué bueno, gracias también a Chantal. Muy hermosa la participación, la parte de la oración y todo que presentó. Y cada uno de nosotros necesita también en este día especial pedir a Dios que ilumine nuestras mentes al estudio de esta noche. Ok. Hay una parte importante, muy especial para cada uno de nosotros y quiero expresarla aquí en esta noche. Vamos a tener que leer un poco, así que tengan un poquito de paciencia, porque lo que sucede es que si no lo confirmamos en la palabra de Dios, no vamos a tener la oportunidad de poderlo realizar.
¿Ah? Ese es tu sacerdote. Sí, sí. Un momentito. Estamos en vivo. Bueno, una sugerencia que les hago también, pueden repartir lectura bíblica para que todos puedan, si desean, Ok, pueden así los muchachos participar, así que todo el mundo con su Biblia en la mano. así es. Está bien. Ok, aquí está. Precisamente, la lectura vino muy adecuada porque el Señor, a través de su palabra, quiere que nosotros entendamos con claridad qué es lo que Él está haciendo a través de Cristo por nuestra salvación. Por eso, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesucristo el Hijo de Dios, ministro del santuario y de aquel tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, dice Hebreos 4:14, y es nuestra primera parte en que vamos a estudiar hoy. Vamos a hablar del sumo sacerdote como representante de Cristo. Ahora bien, dice Hebreos 8:1 y 2, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Esto nos lo dice Hebreos 8:1 y 2. Y es que a semejanza de Aarón, que simbolizaba a Cristo, nuestro Señor y Salvador, lleva a los hombres los nombres de los hijos suyos sobre su corazón, así como ustedes ven aquí que el sumo sacerdote llevaba los nombres de las tribus en el pectoral. De la misma manera, todo lo que llevaba el sacerdote había de ser entero y sin defecto, porque estas hermosas vestiduras oficiales representaban el carácter del gran prototipo, o sea, de Jesús. ¿Entendieron por qué anoche les hablé de cada una de las piezas, que ninguna tenía costura? Todas estaban hechas enteras, tejidas en una sola pieza, porque representaban ¿qué? El carácter de Cristo Jesús. Cristo era el fundamento y la vida del templo. Sus servicios eran simbólicos del sacrificio del Hijo de Dios. El sacerdocio había sido establecido para representar el carácter y la obra mediadora de Cristo Jesús, deseado de todas las gentes, página 137. Cristo es el ministro del verdadero tabernáculo, el sumo sacerdote de todos los que creen en él como en un Salvador personal. Y veamos ahora cómo lo presenta la palabra de Dios como igual él y Melquisedec. Las únicas referencias que tenemos de la palabra es Génesis 14, 18 al 20, y vamos a leer estos textos. Busque otro, por favor, Salmo 110, 4, y otro va a buscar Hebreos. Bueno, aquí necesito la participación de varios, porque son los capítulos 5 al 7, y necesitamos leerlos para entender este propósito. Por eso le pedí paciencia. Dice Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, le sirvió pan y vino. Y bendijo a Abraham, le dijo: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo.
Muy bien. ¿Alguien tiene Salmos 110:4? Adelante, hermano. Reinaldo. 110, 4. Sí, Ok. adelante. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre según Para el siempre. orden de Melquisedec. Por favor, no olviden esta frase y vamos a comenzar leyendo desde el capítulo 5, el verso 1 hasta el 7, el final. Y vamos a hacerlo por parte. Mi esposa va a comenzar, luego Dulce puede seguir, Reinaldo si quiere, y Miguel también, o cualquier otro que desee leer, puede ser Chantal o cualquier otro que desee. Sí, pueden ¿Qué leer libro? ¿Me puede repetir la cita, pastor? Hebreos. Vamos a comenzar a leer desde el capítulo 5 hasta el 7, corrido. Yo voy a leer el 5, otro toma el 6. En lo que lo buscan, leo. Todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y constituido a favor de ellos para presentar ante Dios ofrendas y sacrificios por los pecados. Debe poder compadecerse de los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de flaqueza. Por lo cual debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados y por los del pueblo. Nadie toma para sí esa honra, sino que es llamado por el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad del sumo sacerdote, sino que se la confirió a Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su vida terrenal, Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído por su reverente sumisión. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y consumada su obra, vino a ser fuerte de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. De esto hay mucho que decir y difícil de explicar, porque sois lentos para oír. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, necesitáis que os enseñen los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a necesitar leche y no alimento sólido. Todo el que se nutre con leche es inexperto en la doctrina y en la justificación, porque aún es niño. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Muy bien. Adelante, Dulce, lea el capítulo 6, por favor. Sí, dice, por eso, dejando la enseñanza elemental acerca de Cristo, avancemos hacia la perfección, sin retirar los temas fundamentales del arrepentimiento, de las obras que conducen a la muerte, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Lo voy a leer hasta el 6 para que Reinaldo continúe, ¿de acuerdo? Está bien. Esto, hermanos, si Dios lo permite, lo que una vez fueron bautizados
Criminales. Lo que alguna vez fueron, eliminados, gustaron el don celestial, participaron del Espíritu Santo, gustaron la bondad de la palabra de Dios y las poderosas maravillas del siglo venidero. Y recayeron. Es imposible que sean otra vez reconocidos para arrepentimiento por cuanto sacrificios de nuevo para sí mismo. Sigue diciendo. Me pasé. Rey, tú continúa el 7. La tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pues en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores, pertenecientes a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Los hombres ciertamente juran por un mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sigo con el 7? Sí, o alguna otra persona que quiera, por ejemplo, está Chantal ahí, que pueda leerlo. Si Hebreos 7. Hebreos 7, o si no, uno de ustedes continúa. Ok, continúo entonces. Adelante. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. A él, asimismo, dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec significa, primeramente, rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio y fin de su vida. Y así, a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los que entren de los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también sean descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en las entrañas de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro.
Si pues la perfección fuera el sacerdocio levítico, bajo el cual recibió al pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Pues, cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, y que aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque sabido es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues la ley nada perfeccionó, y se introduce una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Amén, gloria a Dios. Fíjense que necesitábamos leer estos capítulos porque en ellos se enfatiza, además de que Cristo o que Melquisedec y Cristo están a la misma altura en el aspecto del sacerdocio. Aquí se identifica dos cualidades sumamente importantes de Cristo Jesús para nosotros, él como sumo sacerdote. Primero, el nombre Melquisedec, como ya escuchamos, pero en hebreo Malquisedec significa mi rey es justo o mi rey es la justicia. Era entonces también el rey de Salem, que significa rey de paz, y como dice el apóstol allí en Hebreos, dice que también él era el rey de la paz. ¿Qué significa esto? Esto nos está dando a nosotros una garantía especial en el plan de la salvación, en el plan que Dios ha preparado para salvarte a ti y salvarme a mí. Es necesario que el rey sea la justicia y que él traiga la paz y sea la paz. Fíjense que lo repite en Jeremías 33:16, cuando dice: He aquí vienen días, en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se llamará Jehová, justicia nuestra. Desde mucho antes de nacer, estaba siendo anunciado Jesús como el rey de la justicia, como el rey de la paz. Y esto nos trae a nosotros una esperanza que nada puede deshacer, porque si nosotros estamos en Cristo, estamos en la justicia y por eso nuestras almas rebosan de paz. Fíjense, siendo que Melquisedec era un rey de Salem, que más tarde fue llamada Jerusalén,
y sacerdote de Dios, llega a ser entonces un símbolo de Cristo en quien se unen ambos oficios. Otra vez ahí está Salmo 110 del 1 al 4, ya lo leímos, y en Hebreos 6:20 a Hebreos 7:21, lo que acabamos de leer, también es otra explicación amplia. Y fue que Cristo, quien habló por medio de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo. Él era el representante del Padre aquí en la tierra. Y eso es un comentario de Elena de Huay en el comentario bíblico, página 1107. Se describe a Melquisedec como siendo sin madre y sin padre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida. Como consecuencia, Melquisedec es hecho semejante al Hijo de Dios. La superlativa grandeza del sacerdocio de Cristo se hace entonces evidente aquí por 4 razones. Por el significado del nombre Melquisedec, Rey de Justicia y Rey de Paz, y por la dignidad de su sacerdocio y de su posición regia. Por su falta de genealogía y por el hecho único de ser Cristo, ofrenda y sacerdote a la vez. Eso no se podía dar en el sacerdocio humano, en Aarón y sus descendientes, porque no podían ser ellos el sacrificio y a la vez el sacerdote. Su singularidad: los sacrificios del ritual levítico simbolizaban el sacrificio de Cristo, y en los aspectos básicos y esenciales, el sacerdocio arónico y el de Cristo son los mismos. O sea, en los aspectos, como dije, básicos y esenciales. El hecho de que Cristo se ofreciera a sí mismo, según Hebreos 9:14, en ofrenda a Dios, introduce una verdad adicional, que Cristo no fue ofrecido por otro, sino que Él mismo se ofreció. O sea, Él se ofreció a sí mismo. Yo sé que ustedes recuerdan el texto cuando Jesús dijo: por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Esto era lo extraño de este sacerdote, que podía ser ofrenda o sacrificio y al mismo tiempo ser sacerdote. Y es que en Cristo se da esta singularidad única de ser Él a la vez y en sí mismo el acto de ofrenda y de sacerdocio. Y esto actualiza y clarifica la absoluta unidad cualitativa de su sacrificio, como nos lo leyó Reinaldo ahí en Hebreos 10. No, confundí la cita. Este era para que mi esposa lo leyera, y sería bueno, porque solo son 2 versículos, 3, donde Hebreos 10, 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Desde entonces está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así, con una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos para siempre a los que están santificados. Es que la trascendencia de su oficio sacerdotal, según el orden de Melquisedec, que nos refiere ahora sí, Hebreos 7:16, y la perfección de su carácter, era lo mismo fundido allí. Y ahora veremos entonces que en Hebreos, desde el capítulo 4 y en el capítulo 7, aparecen los contrastes de estos 2 sacerdocios. Está por un lado el sacerdocio arónico, que estaba regido por la genealogía y la sucesión. Y está el sacerdocio Melquisedec Cristo, que era vocacional. En el sacerdocio arónico, su carácter era temporal e inferior,
y en el sacerdocio Melquisedec Cristo tenía superioridad cualitativa y su duración era eterna o es eterna. El sacerdocio de arónico o levítico caducó con la muerte de Cristo, cuando con un ruido desgarrador el velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo por una mano invisible que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que fuera una vez solamente lleno por la presencia de Cristo Jesús o de Dios. Así se daba paso al nuevo sacerdocio. Ya no era el levítico, ya no era el sacerdocio arónico. Ahora era del orden de Melquisedec. Desde entonces el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en los cielos. Ustedes pueden confirmarlo en primera a Timoteo, capítulo 2 y el verso 5. Pueden repasar los versos del 24 al 27 del capítulo 7 de Hebreos y también los versos 1 y 2 del capítulo 8. Vamos a escuchar, que no hemos leído, primera Timoteo, capítulo 2 y el verso 5, que dice así. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es entendible entonces, amados, que no podemos nosotros buscar a ningún ser humano, a ninguna otra persona, ni a ningún otro ser para que medie entre nosotros y Dios. El único que puede hacer y está haciendo esta labor es Jesucristo y en conjunto con el Espíritu Santo. Vamos a ver ahora la perpetuidad de este sacerdocio. Recuerden que el sacerdocio arónico se lo describe como sacerdocio perpetuo en Éxodo 40, el versículo 15. Pero esa perpetuidad era más bien una expresión que significaba continuidad. Iban a ser él y sus descendientes hasta que se cumpliera lo que este mismo oficio estaba anunciando o profetizando. Y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Pueden buscar, Reinaldo. Ah, lo tienes. Ok. Mi esposa lo tiene. Jeremías 33, 18. Y de los sacerdotes y levitas no faltará varón que ante mí ofrezca holocausto, que encienda ofrenda y haga sacrificio todos los días. Fíjense que a pesar de que dice que es un sacerdocio perpetuo y a pesar de que habla también en Jeremías que no faltará varón, en ninguno de los casos se indica que alguno de los sacerdotes individuales sea sacerdote eternamente y para siempre. Y en esto radica la debilidad y la ineficacia del sacerdocio arónico. ¿Ve? Entonces, los sacerdotes arónicos fueron muchos debido a que por la muerte no podían ser continuos. Mas dice el apóstol refiriéndose a Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Nadie lo puede sustituir. Ahora bien, el sacerdocio de Cristo está avalado por el juramento divino. Fíjense, la inauguración del sacerdocio arónico fue posible gracias a un mandamiento o a un llamamiento que Dios les hizo al referirle a Moisés lo siguiente en Hebreos 5:4. Hebreos 5:4. Nadie toma para sí esa honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Sí. Y también en Éxodo 28:1 dice,
harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, para que sean mis sacerdotes. O sea, nadie podía levantarse del pueblo y decir, yo voy a ser sacerdote porque yo me siento inspirado en serlo. Muchas veces nos ocurre eso también en la iglesia, pero fíjense que Dios llama a los hombres que quiere a su servicio para hacer este oficio sacerdotal. Pero no se hace mediante un juramento divino como ocurre en el Salmo 110 y el verso 4, donde dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, juró Jehová por su propio nombre y no va a echar hacia atrás. Este juramento sugiere la dignidad superior del sacerdocio de Melquisedec, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, refiriéndose a Cristo, con el juramento, Hebreos 7:21, siendo que es un sacerdocio perpetuo e inmutable, dado con juramento, la intercesión sacerdotal de Cristo en los cielos llega a ser para nosotros eterna y suficiente para nuestra salvación. Amén. Amén. En Hebreos 7:24 y 25, en Hechos 7:56 y en Lucas 12:8 se nos confirma esto. Hay otro aspecto que tiene el sacerdocio de Cristo y es su carácter perfecto. El nuevo sacerdocio es mejor que el levítico, porque el nuevo sacerdote es Jesús mismo, Amén. quien es el santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aleluya. Amén. El sumo sacerdote del orden levítico, aunque no estaba libre de pecado ni de inmunizado contra la tentación, era así apartado y santificado mediante elaborado ritual de ordenación y la purificación ceremonial. No era un varón perfecto, pero era purificado a través del rito o el ceremonial de la unción. Pero nuestro Señor Jesucristo no necesitó de ninguna ceremonia de purificación, ya que la dedicación de su vida al ministerio sacerdotal se apoya en el juramento divino y en la incontestable trayectoria de su vida sin pecado. Será la inmutable trayectoria de su vida sin pecado. Y es importante que tú y yo entendamos esto, porque el Señor Jesús fue al cielo para sentarse allí a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Cristo llega a ser entonces el ministro del santuario, a quien podemos allegarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, sabiendo que puede también salvar eternamente a los que por él se acercan a Dios, porque él vive siempre intercediendo por ellos. Amén. Miren qué cosa más interesante, amados. Pero esta intercesión de Cristo en nuestro favor para permitir que nuestra vida sea cambiada a su imagen y semejanza tiene un límite. Recuerden que esto será hasta que la gracia se cierre. Y aunque no tenemos la fecha ni la hora en que la gracia se ha de cerrar, Dios está esperando que tú y yo respondamos cada día a este llamado de su gracia para dejarnos transformar a su semejanza. Si nosotros no le permitimos esto, el plan de la salvación, por hermoso que es, por lindo que es, por maravilloso, no tiene ningún efecto sobre nuestras vidas. Por eso yo quiero que en esta noche, cada uno de nosotros pensemos internamente, ¿qué estamos haciendo tú y yo
¿En qué estamos dirigiendo nuestra vida? ¿Cómo nos estamos moviendo en nuestro diario vivir para entender si estamos permitiendo que Dios transforme nuestras vidas a través de Cristo por su Santo Espíritu? Y si solamente estamos acercándonos a Dios en el momento que necesitamos ayuda, pero después nos olvidamos de Dios en el resto del día, y esto destruye toda la obra de bendición que el Espíritu Santo ha hecho en nuestro favor. Y por esa razón, yo quisiera invitarles a ustedes a leer conmigo, por favor, en el Salmo 139. Salmo 139, vamos a leerlo todos y vamos a leerlo completo. Este salmo es de mucha importancia para nuestras vidas. Escuchen cómo dice el salmista: Señor, tú me has examinado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos entiendes mis pensamientos. Tú conoces mi senda y mi acostar, mi senda y mi acostarme. Conoces todos mis caminos. Aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeas, y sobre mí pones tu mano. ¿Están entendiendo esa figura? El Señor está en nuestra espalda y nos abraza, y encima de eso pone la mano suya sobre nuestra cabeza, diciendo con esto: nada te ocurrirá. Amén. Yo soy tu protector. Detrás y delante me rodeas, y sobre mí pones tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, demasiado alto para alcanzarlo. ¿A dónde me podré escapar de tu espíritu, y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí tú estás. Y si en el sepulcro hiciere mi lecho, también allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu diestra. Si dijera: de seguro las tinieblas me encubrirán, hasta la noche resplandece como el día, ni aun las tinieblas me encubren de ti, y la noche es tan luminosa como el día, pues lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y aquí viene la parte interesante de toda esta declaración. Señor, tú formaste mis entrañas, me cubriste desde antes de nacer. Te alabo porque de modo formidable y maravilloso fui creado. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, aun cuando en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y todo eso estaba escrito en tu libro. Habías señalado los días de mi vida cuando aún no existía ni uno de ellos. Dios mío, cuán preciosos me son tus pensamientos. Grande es la suma de ellos. Si lo contara, serían más que la arena. Si terminara de hacerlo, aún estaría contigo. Ojalá quitaras la vida del impío y lo alejaras de mí a los hombres sanguinarios, porque blasfemia dicen contra ti, tus enemigos se rebelan en vano. Oh Señor, no odio a los que te aborrecen,
y detesto a los que se levantan contra ti. Los aborrezco por completo. Los considero mis enemigos. Dios mío, examíname y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos. Mira si voy en el camino y guíame por el camino eterno. Amén. Este clamor de David, este conocimiento de cómo Dios tiene cuenta de todo, que todavía ni siquiera hemos dicho lo que estamos pensando y ya Dios lo sabe todo, es algo que tiene que estar muy presente en cada una de nuestras vidas constantemente, cada día, diario. ¿Saben por qué? Porque mientras tú y yo vivimos en esta tierra, Jesús está allá arriba, intercediendo por ti y por mí ante el Padre, para que nos dé la oportunidad de ser transformados, de crecer a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Por eso, mirando en el mundo y en las cosas del mundo, solo vamos a tener una vida cristiana de subir y de bajar. Pero Dios quiere que permanezcamos estables. ¿Cómo estables? Creciendo cada día, como dice a través del apóstol Pablo, de gloria en gloria hasta alcanzar la plenitud a través del Espíritu Santo que es en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, la vida cristiana no es un juego, no es un, sí, déjame leer un par de versículos, orar y ya yo estoy santificado. No, la vida de santificación es continua. Por eso el sacrificio que Jesús hizo sigue siendo un sacrificio continuo y su intercesión en nuestro favor en el santuario celestial todavía sigue de continuo hasta que nosotros podamos permitirle a Él ser transformados a la estatura de la plenitud de Cristo. Y esta noche yo te invito, hermano, hermana, que me escuchas, no permitas que el enemigo siga jugando con tu vida. No permitas que el enemigo te siga cerrando los ojos del entendimiento que Dios te da. Vive cada día. Él no te pide que vivas más de un día a la vez. Vive ese día delante de Cristo Jesús como si fuera el único día que te queda sobre la tierra. Solamente así el sacerdocio de Cristo será efectivo en tu vida y en la mía. Gloria a Dios. Amén. Hermosas palabras. Gloria a Dios. Bueno, vamos a aprovechar unos minutitos antes de despedirnos para que ustedes puedan preguntarle al pastor de lo que ya hemos estado comentando desde el sábado hasta hoy. Si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, pueden preguntar en cuanto a lo que es esta hermosa doctrina del santuario. Si usted no la ha entendido muy bien, pues puede preguntar, no tenga timidez ni nada de eso, que el pastor no muerde, ni Álida tampoco. No, Así para es, nada. gloria a Dios. Así es que puede preguntar con toda confianza sobre el tema del sumo sacerdocio. Yo tengo una inquietud. Voy a empezar por mí para que los muchachos vayan. Y después yo tengo Muy Tú bien, también, adelante. Rey, tienes una inquietud, ¿verdad? Yo tengo Bueno, una inquietud. preguntar algo, está bien. Tú la vas a decir o la digo yo. No, di la tuya y después yo... Sí, la inquietud que tengo es, como el sacerdocio era prácticamente, venía de Aarón, los sacerdotes, ¿verdad? Venían de Aarón, los hijos de Aarón, única y exclusivamente tenían que ser sacerdotes o sumos sacerdotes. Sacerdotes comunes o sumos. Bueno, como expliqué en el primer tema, no sé si ustedes recuerdan, la tribu de Leví estaba dividida inclusive Sí. con aquellas personas
de acuerdo a la parte del santuario que ellos tenían que darle mantenimiento. Tanto cuando se recogía para seguir el viaje, como cuando se establecían en algún lugar, esas personas, cada una de las familias tenía una labor designada y ninguna otra persona de ninguna otra familia, aún sea de la misma tribu de Leví, podía tocar esa parte que le fue asignada a esa familia. Era muy estricto Dios en eso. Inclusive recuérdese que por tocar el arca, Usa fue muerto. Y la expresión que habla en el idioma hebreo es que Usa aprovechó la oportunidad de que el arca se iba a caer para tocarla, porque el anhelo de él era tocar el arca. Y los ángeles que la estaban custodiando, dice la sierva de Dios, fue que lo mataron. Porque él no iba a proteger el arca, él lo que quería era violar la orden de Dios de que nadie más que los sacerdotes tocara el arca. Y aunque parecía un acto de bondad, de buena fe, de ayudar, en realidad estaba haciendo una rebeldía contra la orden de Dios. Y en esto nosotros también tenemos que tener cuidado. A veces en la iglesia Dios designa personas para hacer cosas y vienen otras que pertenecen a la misma iglesia y dicen, nosotros todos somos miembros de esta iglesia, es lo mismo todo. No crea eso. El Señor, cuando designa a alguien para hacer un oficio, Él lo está llamando a hacer una labor especial y está designando a esa persona para que lo haga. Así es. Sí, perfecto. Muy bien explicado, pastor. Gracias. Sí, sé que cada uno de los gersonitas, los coatitas, de la tribu de coatitas, transportaban el arca y todo eso, pero me recuerda mucho la rebelión de Datán y Abirán, precisamente, que venían con incensarios. Venían con unos incensarios porque ellos querían ocupar el lugar. Eso fue una rebelión, eso fue terrible lo que se montó allí en el pueblo. Sí. Y fíjese que ellos eran de la tribu de Leví. Sí. Y ellos alegaban que ellos habían visto a Dios igual que Moisés, que ellos tenían el mismo derecho que Moisés de hacer todo. Y el Señor, miren lo que le demostró. Dios pone en su iglesia a las personas que llama para que desempeñen el papel que les dio y no le da derecho a otros a que lo hagan. Eso es una realidad. Tremenda lección que tenemos ahí que aprender nosotros. Así es, mi amor. Muy bien. A mí me ha hecho como llamado la atención. Leímos el Salmo 110:4, donde dice que juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec ya fue designado en tiempo en el Éxodo, es decir, en el mismo capítulo de Éxodo, ¿verdad? Se fue designado Melquisedec junto con Aarón. No. El sacerdocio de Melquisedec fue por encima y lo tocamos ahí, parece que no estabas atento. Y yo pregunto, lo que me refiero, y perdón que ya queda aclarado eso, ok, no fue. Entonces después, en Hebreos menciona en varias ocasiones, permanece sacerdote para siempre, en el versículo 3, en el capítulo 7, y vuelve y lo repite entonces en el versículo 17. Pues tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y después vuelve y lo repite en el versículo 29. Y luego dice inmutable para siempre en el versículo 24. Y luego vuelve. Entonces, ¿por qué Jehová hace tanto énfasis en eso? ¿Hay algún detalle que nosotros debiéramos tomar en cuenta? En la escritura hebrea hay una designación que cuando una palabra se repite dos veces es de suma importancia. Pero cuando se repite 3 o más, es una importancia capital. Y está diciendo con esto que nadie iba a sustituir a Jesús en este sacerdocio intercesor entre Dios y el hombre. Nosotros desde pequeño, los que
hemos vivido por ejemplo, en la vida católica, se nos ha enseñado que el sacerdote o el padre, como se le llama, es el intercesor entre nosotros y Dios. Pero la Biblia dice claramente que solamente Cristo es el intercesor entre Dios y nosotros. Y cuando habla perpetuamente, no es que esa intercesión va a ser por la eternidad, sino que va a ser hasta que la gracia termine, pero va a ser continua, no va a tener interrupción. ¿Por qué? Porque Jesús, aunque murió en la cruz del Calvario, no muere. Él está vivo, ¿verdad? Y Él es el sacerdote que intercede por nosotros delante de Dios, como dije hace un rato, hasta que le permitamos a Dios completar su obra bendita de transformarnos a la imagen y semejanza, lo mismo que dice el apóstol Pablo cuando dice a la estatura de la plenitud de hombres y mujeres, varón perfecto en Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien más tiene alguna inquietud o quiere comentar algo, una pregunta, una duda? ¿Alguno más de los que están por aquí? Nadie más. Yo creo que ha quedado entonces todo muy bien explicado, muy bien aclarado. Voy a decir una parte porque no la terminé y tal vez alguien entró hace poco o tal vez no tiene el conocimiento completo. Melquisedec era el rey de la ciudad que luego fue conocida como Salem. Salem. ¿Verdad? Que es de Salem, que luego fue conocida como Jerusalén. Y él era el rey y a la vez era sacerdote, pero no de un Dios pagano, sino del Dios Altísimo. Y ese era en los tiempos en los que todavía Abraham peregrinaba en la tierra, ¿verdad? Y estaba andando. Ustedes recuerdan que para ese tiempo en que él se encontró con Melquisedec, él había rescatado a Lot de manos de los 5 reyes que se habían reunido para atacar la región donde Lot vivía, que era ahí Sodoma y Gomorra, lo que es ahora el Mar Muerto. El área donde está el Mar Muerto era donde quedaban esas 2 ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y estos 5 reyes se unieron y atacaron esas ciudades y se llevaban el botín, y entre ellos se llevaban las riquezas de Lot y su esposa y sus hijos y él amarrados o llevados como esclavos. Entonces Abraham los atacó al ejército que quedaba y liberó a todas esas personas. Ustedes recordarán que ellos le dijeron que tomara toda la riqueza que quisiera, pero él solamente tomó los diezmos. Y es de todo lo que había, de todo lo que se había rescatado, él tomó el diezmo y ese diezmo se lo entregó a Melquisedec. Y la comparación que se hace es porque no aparece en ninguna escritura de quién era hijo Melquisedec, de qué familia venía, ¿verdad? Y entonces con esto llega a ser una comparación también de Cristo Jesús, aunque si lo miramos de forma humana, todos sabemos que Jesús venía de descendencia de David y se saca la genealogía hasta Abraham, pero en el sacerdocio real del cielo, Jesús no tiene ninguna genealogía. Él es desde el principio es él y hasta el final seguirá siendo él sin tener, ¿verdad? Genealogía. Amén, gloria a Dios, así es. Y Feli, es muy tengo una pregunta. triste ver. Sí. Tengo una pregunta. Una duda, Miguel. Una pregunta tengo, pastor. Adelante, Miguel. Son 2 en una. Vi en una iglesia que yo estuve, Sí. no voy a decir pastor porque inclusive él le quitaron las credenciales. Que yo estaba en una nada más, Miguel. él estaba en una Santa Cena y él pidió que hasta la visita que estaban ahí podían tomar la Santa Cena.
Visita quiere decir personas que estaban ahí, que tenían su arete, que no eran de la iglesia. Él le permitió que tomaran la Santa Cena también. Yo ese día me quedé, me sentí tan mal porque desde mi niñez he escuchado que simplemente son las personas que están en regla dentro de la iglesia, porque es usted renovar lo que sería su fe. Y él le permitió que esa gente tomara la Santa Cena. Esa es una pregunta. La otra es, se me escapó, espérese, pastor. La otra es que por qué a los ancianos se le están permitiendo bautizar, inclusive hasta casar personas. Yo lo digo porque yo lo he visto bautizando. Bien, aclaro la primera. Okay. Hay muchos pastores que entienden que el tomar la Santa Cena es una limpieza del pecado. Pero el rito de la comunión no fue dado a todo el mundo. No fue dado para que todo el mundo lo tome como esté. Dice el Señor Jesucristo que cuando se toma la Santa Cena, se anuncia su muerte hasta que Él venga. Si ustedes recuerdan, ahí en Romanos 6, no recuerdo el verso exacto, dice que nosotros cuando somos bautizados en la muerte de Cristo, en su sangre. Entonces, cuando una persona es bautizada, es que tiene derecho a renovar su voto de fe, de consagración, a ser nuevamente limpiado del pecado a través del rito de la comunión, de la Santa Cena. Entonces, cuando nosotros le permitimos a una persona que no ha sido bautizada tomar la Santa Cena, mayormente le hacemos más daño que bien, porque esa persona no ha tomado la decisión de apartarse del pecado y pertenecer a Cristo, que es lo que representa el bautismo, ¿verdad que sí? Su muerte, al ser bautizados, somos sumergidos, sepultados, aunque es en el agua, es un símbolo de la sangre de Cristo, y nacemos a una nueva vida. Aunque nacemos a una nueva vida, el Señor es tan misericordioso que contempló dentro del proceso que nos lleva a la santificación, que nosotros vamos a cometer errores, ya sea voluntarios o involuntarios, pero vamos a cometer errores que llamamos pecado. Y para eso es el rito de la comunión, para ser limpiados cada vez que lo tomamos. Por eso cuando hay un hermano que no quiere tomar la Santa Cena porque está en pecado, está cometiendo un grave error, pero es un hermano, es alguien que ha entregado ya su vida a Cristo. Ahora, hay personas que están en el proceso de bautizarse. Ellos están siguiendo lo que conocen, aunque todavía no se han bautizado por alguna razón. Y a veces se ha tomado la decisión de permitirle tomar la Santa Cena, porque para muchos llega a ser hasta discriminatorio. ¿Me estoy haciendo entender? Pero esa persona ya está buscando el hacer la voluntad de Dios en su vida. Y por eso la Santa Cena se le puede permitir en ciertos casos hacerlo, pero no a todos los que van a la iglesia, no porque sea una discriminación, sino porque el rito de la comunión es para limpiar de pecado a aquel que ha entregado su vida a Dios y reconfirmarlo en el camino de la fe. Entonces, no por discriminación, sino porque necesita primero tomar la decisión de que Cristo sea su sumo sacerdote, su mediador, aunque sea creyente, pero no ha dado el paso de fe. La segunda cosa es el aspecto de
tanto el bautismo como los casamientos o hasta el oficiar en momentos de funerarias que le corresponde o que están haciendo los primeros ancianos. Yo quiero aclarar, mis hermanos, algo que normalmente no se dice, pero es una realidad. En la Biblia aparece obispo, pastor y anciano. Las tres cosas es lo mismo. Obispo, pastor y anciano. ¿Qué es lo que sucede? Se ha tomado en el aspecto de la dirigencia de la iglesia que los ancianos son pastores voluntarios locales a los cuales se unge para que puedan ejercer las funciones que necesitan hacer para ayudar al pastor de oficio a dirigir la iglesia, a llevar el rebaño por el camino correcto. El anciano se ha determinado que con permiso de la asociación puede bautizar, puede casar, puede oficiar Santa Cena y puede oficiar servicios fúnebres cuando lo necesita como ayuda al pastor, porque ustedes saben que mayormente en nuestro país a los pastores se le dan muchas iglesias para dirigir. Y si no tuviera la ayuda del cuerpo de ancianos, no daría abasto para suplir las necesidades del cuerpo eclesiástico, ¿verdad? Entonces, se ha permitido eso, pero no es pecado que lo haga un anciano. Ahora bien, se ha tomado también de parte del presidente anterior de la Unión que el Día del Anciano, que se está celebrando cada año, se le permita al anciano bautizar si ese día hay bautismo, más bien como un incentivo para que pueda hacer con un poco más de animosidad su labor, que es una labor difícil. La labor del anciano es tan difícil como la labor del pastor, porque es un pastor local. El pastor se mueve entre todo el distrito, pero el anciano tiene que trabajar con la gente de la iglesia a la que ha sido nombrado como anciano. Y se le da más prioridad al primer anciano, pero en realidad es igual para todos. Solo que aquí hay un aspecto que nosotros necesitamos entender. La persona que es nombrada anciana, en varios lugares el Señor da los detalles de su carácter como persona. Él describe allí a una persona con una idoneidad igual que la de Cristo. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado a quién elegimos como anciano, porque hay un aspecto que no se toma en cuenta. Muchas veces vemos muchas cualidades buenas de esa persona, pero no tomamos en cuenta cuánto orgullo tiene. Y el anciano y el pastor que es orgulloso no representa para nada a Cristo Jesús. Por eso nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo sea quien dirija el momento de las elecciones, porque quien conoce la mente, el corazón del ser humano, es Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Bien, pues. amén. Freddy, estoy claro en lo último que él dijo, lo que tiene que ver con los ancianos que realmente tiene que ayudar. Perfecto. Aunque nosotros sabemos cuántos problemas se presentan cuando se van a elegir los dirigentes. A veces sí, claro. eso trae cierto celo en ese asunto. Pero lo que tiene que ver, pastor, lo que tiene que ver con la Santa Cena, Samuel está ahí, Miriam Rincón, que es mi hermana, está ahí. Hemos visto desde chiquitico de que eso es muy delicado. Y lo que sobraba lo ponían en un sitio que lo desaparecían, el vino, porque eso era tan sagrado, o es para mí,
porque No, nos lo es. criaron con ese estilo. Y yo Sí, salí, no. pastor, de esa iglesia totalmente frustrado. Sí, y es que lo es, mi hermano, es que lo es. Por eso yo te expliqué que no es conveniente dárselo a una persona que no ha tomado la decisión de entregar su vida a Jesús. ¿Ve? Y la otra cosa que es importante es en el oficio de la Santa Cena, estamos nosotros haciendo un rebautismo en la muerte de Cristo. No estamos comiendo la carne física ni tomando su sangre física. Esos son solo símbolos, pero esos símbolos representan una nueva limpieza para que no tengamos pecado, porque lo que Dios quiere es que vivamos sin mancha y sin mácula delante de Él. Todavía te mando un audio. La cosa ha cambiado. Muy bien. Natanael. Sí, te escucho. Ok. Bueno, bien explicado. Rincón, ¿lo pudiste comprender ahora? Sí. Ok. Estoy claro, pastor. Muy bien. Entonces, a mí también algo que me llama la atención. Si la vestidura del sacerdote debe ser entera, sin costura, que representaba el carácter de Jesús, ¿eso era tejido o era cómo? Es decir, ese hilar. Más o menos te tiene ese detalle. Sí, dice claramente que era una vestidura tejida entera, que no tuviera costura. O sea, no se hacía una parte y después la otra, como normalmente se hacen las vestiduras, inclusive hoy, sino un tejido completo, porque el carácter de Jesús no tenía mancha, no estaba roto, no había que empatarlo, era un carácter perfecto completamente, y por eso cada detalle de la vestidura sacerdotal se hacía con el mayor cuidado, con el mayor esmero, para que no hubiera imperfección, porque si la había, el mismo Dios mataba a la persona que cometió el error. ¿Por qué en ese tiempo se hacía eso? Era porque había poco conocimiento de las verdades de Dios, y ellos habían pasado 440 años en Egipto mirando las cosas que eran contrarias a su voluntad. Y Dios tenía que tomar decisiones radicales para que en la mente de ellos quedara claro que lo que estaban haciendo era santo, y sin santidad nadie puede ver a Dios. Y hablando de radicalismo, y es un tema que yo sé que eso te tomaría mucho tiempo, esta es la última pregunta que yo voy a hacer. Ok. Retroalimentar lo que usted dijo ayer, ¿por qué la mujer no, ese símbolo de que no escogió discípulos que fueran femeninas, ni había sacerdote? Repetirme esa partecita, si es posible, si no sale del tema. Sí, no está dentro del tema. El asunto es que todo, por ejemplo, pastor, anciano, está representando a Cristo en sus funciones. Okay. Y cuando Cristo es representado, cada parte de lo que se representa tiene un propósito especial y es santo. Eso no lo estoy diciendo yo porque yo soy machista. No, eso fue Dios que lo designó, como Él es el creador y la sabiduría en su sapiencia especial. Porque, fíjense, a la puerta del tabernáculo se quedaban las mujeres con los hijos en el momento en que se iba a hacer el sacrificio. Y quien entraba al templo era el sumo sacerdote de la casa, el padre de familia. Entonces, desde ese punto de vista, estaba enfocando el Señor que el padre era el representante de Dios en el hogar. Así como era el sacerdote representante de Dios ante el pueblo en el templo, el padre lo es en el hogar. Todavía hoy Dios quiere que sea así, y nosotros necesitamos entenderlo, no como un machismo, no como un desprecio feminista, sino como un propósito salvador que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, no es que Dios está alejando a la mujer
ni la está poniendo aparte, porque como dije anoche, él exaltó mucho a las mujeres, especialmente a María Magdalena, a su madre y a otras mujeres que le servían, pero a pesar de ello, cuando Jesús recibió, ¿verdad?, la traición de Judas, él no dio la oportunidad a que una de ellas, ya sea María Magdalena o su madre o cualquiera otra de las mujeres que le servían, ocupara el lugar de Judas. Siempre permaneció que sea un hombre que lo haga, porque estaba siguiendo el plan divino, el propósito que tiene, que aún lo vamos a ver en el reino de los cielos. Porque para entrar por las puertas de la ciudad santa, usted va a tener, fíjese que dice puertas, usted va a tener que entrar por una de las 12 puertas que abajo tiene, arriba tiene el nombre de la tribu y abajo en el cimiento está el nombre del discípulo. Y los estudiosos dicen que eso representa que en cada una de esas puertas el carácter que nosotros teníamos antes de venir a Jesús, así como por ejemplo, vamos a decir, era Juan, que le llamaban el discípulo el hijo del trueno, ¿verdad? Y allí donde está su nombre como cimiento, la gente que era tan difícil, así como Juan, va a entrar por esa puerta. Estoy poniendo un ejemplo de lo que dicen los teólogos en cuanto a, pero esas son interpretaciones humanas. De todas maneras, tienen sentido si Dios lo quiere hacer así, entrarte por esa puerta diciendo, ya yo le doy la espalda para siempre a esa característica y vivo ahora la nueva, que es el carácter mismo de Dios. Amén. Amén. Tengo una pregunta, preguntita. Sí, adelante. Usted dijo ayer, pastor. No reconozco la voz. ¿Quién es, por favor? Rodolfo. Rodolfo. Ok, adelante, mi amado. Sí, usted dijo ayer que Dios es específico en sus cosas y que Él dice las cosas como Él las quiere. Sí. Y hoy dijo que la persona que hacía algo diferente a lo que Él decía, Él los eliminaba o los mataba, porque después de estar 440 años en Egipto, había que ponerle las reglas claras para que no hubiera duda. O sea, si te equivocaste, abul, para que no hubiera duda y supieran que Dios no estaba relajando. Es el concepto que tengo, ¿verdad? Entonces me quedé pensando un poquito que usted dijo ayer que el sacerdote que sudaba dentro del lugar santo, lugar santísimo, moría. Sí. ¿Moría porque era pecado sudar o moría por qué? Entonces, bueno, esa es una pregunta, pero la otra pregunta es, usted hablaba del ministerio del ministerio de Melquisedec. Sí. Yo tengo amigos de otra denominación religiosa que ellos entienden que tienen profetas porque son designados por el mismo orden del ministerio de Melquisedec. Jesús se compara con el sacerdocio de Melquisedec, pero ¿hay otra alegoría o otra comparación dentro de la Biblia de otra opción o solamente la de Jesús? No, en la Biblia solo menciona a Jesús y a Melquisedec como sacerdotes del mismo orden. No menciona a nadie más e inclusive no da autorización de que nadie más lo sea, porque leímos esta noche y especificamos lo que dice allí, que ese sacerdocio lo hizo Dios por juramento. O sea que es un sacerdocio de vocación, no como el sacerdocio de los levitas, de Aarón y su gente, que eran designados o heredados. O heredad o genealogía, como dice, sino que era un sacerdocio especial llamado a ser por el juramento que Dios hizo. Y en cuanto, sí, de rey sacerdote. En cuanto a la primera parte que me dijiste, cuando un sacerdote sudaba en la presencia de Dios,
era porque no tenía el atuendo correcto de sacerdote. Ok. Voy a explicarle inclusive, hasta los pantaloncillos, por así decirlo, hasta los pantaloncillos fueron diseñados por Dios, mandados a hacer con un lino extra fino, que la persona podía estar en el calor que sea y no sudaba. Ustedes saben que la sapiencia de Dios no es superada por ninguna de los modistos de este tiempo, diseñadores. Y Dios designó cada pieza de la ropa de tal manera que aunque era en el desierto, el sacerdote no sudaba. Así que el sacerdote que sudaba allí era porque no tenía la ropa que Dios mandó. Y por esa razón era eliminado, era muerto, porque estaba contaminando, podría decirse así, o blasfemando al no representar correctamente el carácter de quien él estaba siendo investido. Y Dios es celoso con esas cosas, hermanos, a tal punto que mucha gente cree hoy día que Dios es demasiado bueno y por eso ellos pueden vivir y hacer las cosas como quieran, tanto en su vida como en la iglesia, y que Dios no le va a hacer nada. Solo que ahora Dios está siendo un poco más longánime porque nosotros estamos viviendo en la parte final de la vida terrena. La debilidad de carácter, la debilidad de firmeza que tiene la raza humana hoy día no se compara a aquella de aquellos tiempos. Y por eso Dios tiene un poco más de misericordia, pero no es que no nos va a tomar en cuenta las cosas que nosotros hacemos. Y creo que dentro de ese punto, nosotros así tenemos menos ventaja, porque al darnos tanto tiempo y nosotros creyendo, bueno, es que Dios es tan bueno que cuando yo diga que voy, Él me va a recibir. Entonces ahí nos pasa como la historia de aquel sapo que lo metían al agua caliente y saltaba, pero cuando lo pusieron en el agua fría, con el fuego abajo subiendo, él se quedó tranquilo porque el agua se iba tibiando, ¿verdad? Hasta que le consumió o les quemó la musculatura y no pudo saltar y se cocinó en el fuego o en el agua hirviendo. Asimismo, nos puede pasar a nosotros también en este tiempo, y por eso les he llamado a que a través de este Salmo 139, cada día nosotros nos presentemos delante de Dios y le pidamos a Él de todo corazón que nos ayude transformando nuestra vida, que saque de nosotros todo lo que es impiedad. Pero esa es una decisión que usted y yo tenemos que tomar cada día, porque no vale que la tome su mamá o su papá o su hermana o su esposa o su esposo o alguno de sus hijos. Es personal y exclusiva de cada uno de nosotros. Y si no tenemos ese deseo de salvación, si nosotros no tenemos ese deseo de que Dios transforme nuestra vida, no va a ocurrir, porque aunque Él es todopoderoso y puede hacerlo, Él respeta nuestro libre albedrío. Aún le hemos entregado la vida a Cristo, todavía si queremos tomar la rienda de nuestra vida en nuestras manos, Dios se hace a un lado. Así que, amados, os ruego por las misericordias de Dios, vamos a presentarnos cada día en la presencia de Dios, humildes y humillados, contritos de corazón, para decirle, Señor, este día yo quiero que me hagas como tú. No va a ser fácil porque la naturaleza humana no quiere saber, o la naturaleza carnal no quiere saber de lo espiritual, pero como les dije anoche, hay una promesa cierta que nunca falla. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3. Gloria a Dios, señores.
Nos estamos gozando. Yo por lo menos estoy aprendiendo, Rey. Yo sé que tú también estás aprendiendo muchísimo ahí. Y yo sé que todos estamos aprendiendo del santuario, de ese ministerio. Pastor, ¿qué tema tenemos para mañana? Bueno, vamos a continuar entonces mañana con el sacerdocio sumo sacerdotal de Cristo en el cielo. Ok. La obra de intercesión, eso va a estar poderoso mañana. Con la gracia de Dios, así será. Vamos a entrar más profundo. Así es. ¿Nos puedes despedir en oración, por favor? Claro que sí, claro que sí. Padre amado, te agradecemos tus bendiciones. Agradecemos también porque tu Santo Espíritu ha hecho presencia en cada una de nuestras vidas para enseñarnos esta palabra de bendición que tú nos has traído en esta noche. Permite, oh Señor, que no la olvidemos, que pasemos una noche de bendición reparadora, tranquila, y que nos levantemos con la fuerza de entregarnos a ti para vivir ese día, cada segundo de él, en tu presencia, para hacer tu divina y santa voluntad, no porque tengamos fuerzas ni méritos, sino porque tú has prometido que en Cristo Jesús podremos alcanzar la victoria en todos los sentidos de nuestra vida. Amén. Queremos pedirte en esta hora tu bendición sobre cada hijo tuyo que ha escuchado tu palabra. Bendice sus hogares, bendice cada una de sus, y como has prometido, suple cada una de sus necesidades, porque tú has dicho que si buscamos primero tu reino y tu justicia, tú te vas a encargar de todas las demás cosas. Y por eso nos ponemos en tus manos, porque queremos que tu reino y tu justicia estén dentro de nosotros por el poder de tu Santo Espíritu en Cristo Jesús. Amén. Pedimos, Señor, también que vayas a cada enfermo, le toques para salvación, sanes a los que conforme a tu voluntad quieras sanar, Señor, y permite que en donde quiera que esta enfermedad que ha prácticamente acorralado el mundo esté, tú puedas llevar tu bálsamo de sanidad, tu esperanza, tu gracia, tu fortaleza a través de tus hijos, a través de tus ángeles, a través de tu Espíritu. Amén. Gracias, Señor, porque sabemos que siempre nos escuchas y estás dispuesto a socorrernos en todo momento, ya sea en lo espiritual, en lo físico, en lo material, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una feliz noche y que el Señor les bendiga mañana, si Dios quiere, a las 7:30. Amén. Pastor, Sí, la escucho. gracias por compartir ese conocimiento con nosotros. Gracias. Amén. Ese es Dinora, ¿verdad? Sí. Sí. Dinora, hola. Dios te Mi amor, bendiga. te veo aquí Ah, con ese cariño. esposo. Sí. Okay, Qué lindo. Bien, qué bueno. Dios te Qué bendiga. bendición. Que el Señor me les guarde siempre. Amén. Me le dé su paz y gracia. Amén. Amén. Buenas noches.